Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a una sesión más del proyecto Pensar desde Colombia, proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas, apoyado por el Ministerio de Cultura y por la Secretaría de Cultura de la Gobernación de Boyacá. Nos alegra mucho contar hoy con la presencia de uno de los intelectuales más importantes en asuntos políticos, históricos y sociales de nuestro país, y quien es autor, aunque uno podría decir también que coautor, y ya hablaremos de eso, del libro Poder y Violencia en Colombia. Un trabajo muy importante que aborda las, digamos, problemáticas fundamentales de nuestro país en muchos aspectos, en términos de organización del Estado, de configuración de la ruralidad, de violencia, por supuesto, etcétera, con una perspectiva teórica e histórica. Entonces, profe Fernán, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Sabemos que no fue tan fácil abrirnos un espacio en su agenda, entonces le agradecemos muchísimo más por eso. Entonces, bueno, ya que estamos poquitos, la idea es que tengamos un espacio muy conversado. Entonces, lo que vamos a hacer primero, mi compañera Zulay y yo, será hacer algunas preguntas, pero también ustedes tendrán la posibilidad de conversar con el profe Fernán. Entonces, bueno, profe, dándole nuevamente la bienvenida, yo quisiera pedirle que usted nos hablara del origen de este texto. Cuando uno se aproxima a este libro, se encuentra con que es una síntesis enorme de otros trabajos, y se impresiona uno tanto del rigor y la profundidad teórica como del trabajo propiamente histórico y la interpretación de los problemas de nuestro país. Entonces quisiera preguntarle eso, profe, ¿de dónde sale este libro que es una síntesis de sus investigaciones durante décadas? Bueno, en primer lugar, pues me siento muy honrado por esta invitación para compartir con ustedes esta historia, que es historia larga y tendida, porque fíjate, Poder y Violencia, me preguntaba a Zulay de cuándo había comenzado a escribirlo. Y dije, no, pues depende de qué signifique cuándo comencé a escribir el libro, que podía decir que hacía 50 años, 20 años, 30 años, porque en realidad, de verdad, es la síntesis de un trabajo acumulado durante muchos años, que prácticamente arranca casi desde mi formación previa, como desde filosofía y teología, incluso los estudios clásicos aquí en Santa Rosa de Viterbo, en este departamento, hasta el día de hoy, porque fue el primero estudios del mundo griego y romano, fue mi primer acercamiento a la historia. Entonces, y además quería también señalar que de todas maneras yo quiero rescatar que en cierto sentido es una obra también colectiva, porque es la síntesis de mis trabajos durante esos 50 años, pero también acompañado por muchos que fueron mis asistentes de investigación originales, pero ahora son gente ya mucho más conocida, con mayor trayectoria en el mundo académico, como Emilio Bolívar, Silvia Otero, Mónica Pacho, profesores de la Universidad de los Andes, del Externado de Colombia, en Rosario, que prácticamente empezaron conmigo como asistentes y fueron prácticamente formando a mi lado, y por eso, ya que uno de los libros fundamentales, que fue un poco el preludio de este libro, fue el libro de Violencia Política en Colombia, que es un poco la idea original de la presencia diferenciada del Estado, salió de aquí, que es un trabajo hecho a 6 manos, con Bolívar, Teófilo Vázquez y conmigo, en que prácticamente se combinan acercamientos de muy diferente índole. Entonces, por eso, Teófilo Vázquez trabaja en el Banco de Datos de Derechos Humanos, y empezamos simplemente a señalar en el mapa los sitios donde había violencia política. Y a partir de ahí empezamos a crear un poco la idea de corredores estratégicos, mostrando que la violencia no afectaba homogéneamente al país, sino que se centraba en determinadas áreas. Y la pregunta es, ¿por qué en esas áreas se daba violencia y por qué en otras no? Y eso nos llevó a preguntarnos un poco sobre el Estado, la formación del Estado. Porque yo creo que una de las cosas curiosas de este país es que fue precisamente la violencia la que obligó a pensar la
responsabilidad de Estado. Prácticamente no se estudiaba, se estudiaba desde el punto de vista jurídico, pues, las leyes sobre el Estado, el derecho constitucional, etc. Pero no había un acercamiento histórico, teórico a la formación del Estado en Colombia. Y eso prácticamente fue la violencia la que obligó a hacer eso. Con el primer trabajo que prácticamente, bueno, después del trabajo pionero de la Comisión Primera de Violencia, Monseñor Guzmán, Orlando Valborda y Mañana, prácticamente llegó un trabajo de un extranjero, Poloquist, que empezó a decir: el problema es la violencia en Colombia refleja una cosa que no, colapso parcial del Estado. Y entonces ahí empezamos, y después hubo una serie de trabajos regionales muy importantes sobre la violencia en Colombia, en el Tolima, en Magdalena Medio, en Antioquia, en la zona de Urrao, y ese colegio nos fue permitiendo, digamos, crear un acumulado importante de investigaciones. Y en ese mundo nosotros también llegamos a ese mundo en un proyecto que era el apoyo al programa por la paz de la Compañía de Jesús, que empezó. Y ahí dirigió entonces por Francisco Berú, que fue el nuevo presidente de la Comisión de la Verdad, ahora actualmente. Y de 2 años era director de CINEP y propuso que aplicara el programa por la paz con los dineros de una custodia muy famosa, la Lechuga, una famosa que estaba en el Banco de la República en ese momento. Y con el dinero se empezó. Y cuando empezó a montar el programa por la paz, dijeron, para hacer ese programa se necesita un estudio sobre la violencia, sobre el origen de la violencia. Entonces empezamos ya en los años 89-90 a empezar el tema de violencia directamente. Es un trabajo muy importante que su profesor Fabio Zambrano, que nos introdujo la cuestión, sobre todo la dimensión territorial, geográfica. Una de las cosas que nuestros libros tienen, y que se debe un poco también al intercambio mío con Fabio Zambrano, fue precisamente la dimensión geográfica, porque aquí se estudiaba la historia sin geografía. Entonces, cuando nosotros empezamos a mostrar que las guerras civiles, la violencia, tenía una dimensión geográfica importante y tenía que ver con la construcción del Estado, del territorio. Y empezamos prácticamente a pensar un poco entonces, en ese equipo de investigadores estuvo Consuelo Corredor, que fue luego profesora de la Nacional y decana. En ese momento estaba terminando el doctorado apenas. María Victoria Uribe, que trabajó conmigo, que fue mi alumna en la Nacional. Una serie de gente fueron creando, empezó el primer acercamiento al tema de la violencia. Alejo Vargas, profesor de la Nacional también, se acababa de regresar de su aventura del ELN y su doctorado, luego también se vinculó al equipo y fueron haciendo el primer acercamiento a la violencia. Estamos hablando 89, 90, 91, 92. Y después de eso se fue fortaleciendo el equipo, digamos, también con la ayuda de Ecociencias. En ese momento nos dio una plática y con eso montamos esto que fue el resultado de este libraco, que fue el primer acercamiento al tema, que fue discutiendo con Miguel Bolívar. Si el problema no es la fragmentación, el problema es cómo se construye un Estado desde las regiones. Y es un poco, obviamente, hoy en día todo el mundo ya acepta eso, pero en ese momento hablar de que la violencia era diferenciada regionalmente, pues la gente en el momento la violencia era una homogénea, no, la violencia no es homogénea, la violencia es distinta. En el sur de Cauca es distinta, en la costa caribe es distinta, en Magdalena Medio, distinta en Antioquia, según se configuran las regiones. Según se va armando el país, se va armando entonces, por ejemplo, para nosotros llegamos el acercamiento a la violencia como construcción del Estado. Es uno de los puntos fundamentales, pero a través de eso también la integración territorial. Y después de eso seguimos trabajando el tema y nos presentamos después ya, a partir de todos esos acercamientos, fuimos configurando una especie de una red de amigos. Era prácticamente una red de amigos, profesores de varias universidades,
Algunos de ellos habían sido alumnos míos. En ese momento uno de ellos fue nombrado director nacional de planeación, también uno de mis chicos. Entonces, pues sí, entonces he trabajado mucho el tema económico en el proyecto de Ecociencias, porque en ese momento era director del Centro de Estudios Nacional, Jorge Iván González, pero también tuvimos una colaboración muy intensa con la Universidad de Antioquia, con tres mujeres excepcionales, dos de ellas, ambas Clarenes Arámbulo y Clarenes García, que trabajaban en el tema territorial, el territorio como configuración social. Como el territorio no existe en sí mismo, no es un problema, no es un sitio físico que se llena, sino es una interrelación con los seres humanos. El territorio se construye en interacción entre el ocupante y la parte física. Entonces, y por otro también, eso también con el Isabel Ocampo, que trabajó de antropología histórica, con un trabajo sobre las redes sociales y familiares del clientelismo en Córdoba, que publicó con nosotros, y después para el trabajo de la gente de CINEP, también sobre el Putumayo, el oriente antioqueño, en la zona de Catatumbo, Cúcuta, la costa caribe occidental, la costa caribe oriental, dividida por Río Magdalena. Y así fuimos prácticamente, y de todos esos enredos, de todos esos acumulados, salió este libro, que es un poco el resumen de toda esa aventura. Por eso digo que en cierto sentido, aunque la revelación es totalmente mía, sí recoge muchísimas contribuciones de mi equipo. Dada su vez, yo he hecho trabajo de campo, yo casi nunca he hecho trabajo de campo, pero mucha de esta gente sí. Entonces yo era un poco como el director de orquesta, el director de orquesta que me apoyaba, digamos, en Ibe, en Teófilo, en la gente que realmente iba a la región. Yo ya tengo cierta, entonces ya no me muevo con tanta facilidad. Entonces, en cierto sentido, después de violencia recoge muchísimo acumulado de esos equipos de investigación previos de CINEP. Pero además de eso, también recoge trabajos anteriores de CINEP, por ejemplo, trabajos sobre el clientelismo. Ya casi todos han muerto. Alejandro Reyes Posada, que trabajó sobre el clientelismo en Sucre. Hay una serie de trabajos generales. Un trabajo, por ejemplo, sobre el fortalecimiento selectivo del Estado, que es un trabajo hecho por una de mis hijas también, que ya murió, además, Ana María Bejarano, que fue también un intelectual muy prestigioso. Entonces, y además de eso, tuvimos la fortuna de tener un intercambio permanente con profesores nacionales e internacionales. Daniel Pecó, por ejemplo, gran influjo en ese trabajo. María Teresa Uribe, que es la madre de la sociología en Antioquia, también tuvo una relación con nosotros. Y además fuimos recogiendo también los trabajos previos de Gonzalo Sánchez, de Donny Mertens, de James Henderson. Así que por eso decía que en el principio este es un libro, en cierto sentido, es un libro colectivo. Aunque la redacción total es mía, yo recojo muchísimas cosas de los trabajos de mis colaboradores, que a veces eran auxiliares de investigación, que se volvieron coautores. Empezamos por ahí, yo creo que basta con eso. No sé qué más. Muchas gracias, profe. Es muy sugestivo e interesante lo que nos cuenta. Y tomando algunos elementos de lo que su merced acaba de enunciar, me gustaría preguntarle cómo las miradas relacionales que propone el libro desde lo multidisciplinar y multiescalar permiten cultivar una mirada un poco más aguda y sensible frente a la conformación del Estado colombiano y de la violencia política en el país. Yo creo que ese razonamiento interdisciplinar, yo creo que básicamente la idea que uno sería un acercamiento complejo. Complejo es la palabra. Porque ahí, digamos, hay toda suerte de profesionales en ese grupo. Economistas
como Riván González, Consuelo Corredor, antropólogas como Gloria Isabel Ocampo, sociólogas como Raelén García, antropólogas como Raelén Staramuro, otros sociólogos, Teófilo Vázquez, ciencia política varios, Ana María Bejarano, que fue luego profesora en Toronto, Ingrid Bolívar, y después, digamos, una de las ventajas es que prácticamente en torno a ese grupo, prácticamente se creó una especie de escuela de investigadores de todas las dimensiones en que se mezclaba, digamos, la etnografía. Una de las cosas fundamentales de la investigación nuestra es el acercamiento etnográfico a la vida política. Es muy distinto a la vida política pensada, digamos, desde arriba, de las dirigencias, a la manera como la vive la gente desde abajo. El trabajo que tiene, por ejemplo, Gloria Isabel Ocampo en Córdoba, que muestra un poco cómo se arman las redes de relaciones familiares y regionales en Córdoba, pero también cómo la gente de abajo, los barrios de Montería, perciben al Estado y cómo lo viven el Estado, que es es una tendencia bastante fuerte en estudios, sobre todo en la India, que están ahí, aquí Gupta, que está ahí, muestra la importancia de la etnografía política, que es un tema que aquí apenas empezamos a desglosar. Y eso lo hemos acompañado, digamos, obviamente con mi lectura histórica, la trayectoria histórica del país. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un poco recuperar la dimensión política de la historia. En ese sentido, digamos, nosotros veníamos de un énfasis en la historia social y económica, la nueva historia, digamos, de amigos como Germán Colmenares, José Antonio Campo. Entonces teníamos mucho énfasis en la historia económica. Y la historia política había sido prácticamente relegada, digamos, a las academias departamentales de historia, esa vaina que a nadie le importaba la historia política. Allá los viejitos de la academia nomás. Nosotros dijimos, no, hay que recuperar la historia política, pero teniendo en cuenta el contexto, la geografía, la economía, la etnografía, entonces darle un sentido, digamos, muy grande, digamos, a la... prácticamente es una lectura que podría decir de sociología histórica de la vida política colombiana, pero con muchos aportes, digamos, de la economía, muchos aportes de la etnografía y de sociología. Es decir, prácticamente eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer. Y eso nos llevó un poco a analizar. Eso, bueno, también cuando uno de los trabajos en el investigador anterior, que más o menos trataba de hacer una especie de aproximación a la sociología de la vida política colombiana, que fue publicado en un libro anterior, ya mostraba la necesidad de mirar, proponer una lectura tripolar de la historia colombiana. La historia colombiana, los manuales, siempre ha sido una historia pensada desde el centro. ¿Quiénes son los listas de presidentes? Pero por el Olimpo Radical, ¿quiénes fueron presidentes? Cada periodo presidencial duraba 2 años y prácticamente, mientras llegaba el presidente a posesionarse, ya se demoraba 3 meses sin llegar a Bogotá. Entonces, prácticamente los presidentes de la época federal eran casi irrelevantes. Pero sin embargo el país funcionaba porque había caudillos regionales, poderes regionales muy fuertes, como Trujillo, los que eran en Cauca, pero Augusto Ibañez en Antioquia, Solón Huiche en Santander, prácticamente. Entonces la época, digamos, de oro, de la Constitución de Río Negro, que era la más avanzada y más liberal del mundo, funcionaba en el centro del país, pero en todas las regiones mandaban los caudillos regionales. El gobierno real era ese. Entonces, nosotros vimos la necesidad, digamos, para entender la historia colombiana, hay que leer la historia desde el centro, obviamente, nacional, pero también las regiones. Y después nosotros de meternos a la región dijimos, no basta de las
regiones, hay que mirar las subregiones, las localidades y las sublocalidades. Si ustedes miran, digamos, los informes de la Comisión de Violencia Colombiana, se dan cuenta que la mayor parte de los asesinatos y masacres no fueron ni siquiera la cabecera municipal. Prácticamente fueron todas, el 80% de las veredas, donde no hay prácticamente ninguna presencia del Estado, no más mínimo. Entonces nosotros, una de las cosas que nos ha interesado mucho, y este gobierno parece que va a tomar en cuenta, porque Iván es uno de esos, un poco la relación con el nivel submunicipal. ¿Qué pasa en las veredas? Prácticamente todos los pueblos nuestros de cabecera municipal y 50, 60, 80, 100 veredas. Y en esas veredas no hay prácticamente ninguna presencia del Estado, prácticamente. Y ahí es donde se produce la violencia, y ahí es donde matan a los líderes sociales. Entonces, ¿qué pasa? El tema es fundamental. Por eso la idea es que hay que pensar, reconstruir el Estado desde la región, desde la localidad y desde las veredas, incluso sublocalidades. Y prácticamente eso obliga. Entonces, por eso la mirada nuestra es interdisciplinar, pero tripolar de la historia colombiana, multiescalar. Hay que mirar la escala nacional, la escala regional, la escala subregional. Cuando el gobierno saca un comunicado, hay un ataque guerrillero, entonces el gobierno sacaba el otro día, va haciendo un consejo de seguridad, decía, hemos recuperado el control de tal municipio. ¿Qué quiere decir eso? Recuperado el control de la cabecera municipal. Y la guerrilla se ya mandando el 80% de la población campesina. Ese tipo de cosas. Y eso es uno de los temas fundamentales en ese momento. La lectura tripolar y multiescalar, y desde un enfoque totalmente de muchas disciplinas combinadas. Bueno, nosotros planteamos 2 encuentros con el profesor Fernán. Este libro tiene 2 partes. Una primera parte, que es de la que vamos a hablar hoy, podríamos decir que contiene las herramientas teóricas que se van a usar en la segunda parte para el análisis del caso colombiano. Entonces, bueno, hoy digamos que de alguna manera la conversación va a ser teórica, aunque la teoría siempre se encuentra relacionada ya con los desarrollos históricos concretos, y eso nunca, digamos, deja de faltar en esa primera parte. Pero entonces yo quisiera hacerle una pregunta, profe, que tendría 2 elementos. Uno, este asunto de la relación entre violencia y Estado. O sea, ¿cuál es la razón para que, si se empieza a estudiar el fenómeno de la violencia, se resulte estudiando el fenómeno del Estado? Y en esa misma medida quisiera preguntarle por lo que usted llama visión ideal del Estado, que es como una modelo ideal del Estado, que es, digamos, una forma de concebir el Estado que dificulta la comprensión, en particular del caso colombiano, pero también de otros casos. Sí, nosotros empezamos al revés, no empezamos por la teoría, y no empezamos por el derecho ni por la filosofía política. Comenzamos por los hechos de violencia que se percibían en el país. Y ahí construimos nosotros los mapas de acá. Queda simplemente, comenzaba por una cosa muy sencilla. Queda simplemente en el mapa colombiano señalada con unos alfileres donde había violencia. Y vemos que la violencia se concentraba en determinados corredores. Más o menos el corredor entre el mundo caribe y el mundo andino, porque desde prácticamente desde parte de Antioquia, Chocó hasta la zona de Catatumbo, y la zona del sur, digamos que es la zona que maneja la parte de Tolima, Huila, Cauca. Y ahí empezamos nosotros a ver que la violencia tenía que ver con el territorio, que era diferenciada según el territorio. Y ahí empezamos a ver también, y así como la violencia era diferenciada por el territorio, la presencia del Estado también. Que el Estado era muy diferente del Estado en Bogotá, en Medellín, en Cali, Barranquilla, digamos, distinto del Estado en Tunja, Bucaramanga, muy distinta
de lo que pasa en Magdalena de Medio, en Urabá, en Chocó, muy distinta a lo que pasa en Catatumbo. La violencia es distinta, pero el Estado también funcionaba de manera distinta. Y empezamos entonces recuperando algunos trabajos ya viejos, el trabajo clásico de Paul Oquist, que era Oquist dijo, empezó en la violencia de los años 50. Él interpretaba la violencia de los años 50 como colapso parcial del Estado. El problema es que la gente se quedó con el colapso, se olvidó lo que era parcial, que era importante, porque dice, el Estado colombiano hizo colapso en el centro andino, la zona cafetera del mundo andino, pero por ejemplo en la costa caribe la violencia no se dio. ¿Por qué? Porque las élites regionales, liberales y conservadores, pactaron entre ellas y además eran todas emparentadas entre sí, entonces prácticamente no hubo violencia en la costa caribe. El único sitio donde hubo violencia en la costa caribe es la zona de frontera con Antioquia, por otras razones. Y además se encontró también el caso de Aguadas, también caso local, en que los comunales de ambos partidos se pusieron de acuerdo y no hubo violencia. Entonces lo que insistía mucho él es que la ausencia del Estado no implica necesariamente violencia ni a noble, porque hay elementos de control social, regional y local que suplen al Estado. Y entonces empezamos nosotros a preguntarnos cómo era eso, y empezamos a preguntarnos un poco qué pasaba en otros sitios, el trabajo de Tolima, de Henderson, los trabajos de Urabá, ¿cómo le llaman? De Quindío. Hay una serie de trabajos regionales, el trabajo de Medio Roldán en Antioquia, una serie de trabajos regionales. Empezamos nosotros a tratar de interpretar lo que pasaba. De suyo, digamos, el primero que empieza a mostrar eso realmente es Monseñor Guzmán. Monseñor Guzmán, en el libro de la violencia en Colombia, la primera versión de Monseñor Guzmán, la parte sociológica de Paz Borda y compañía de su rollo gringo, de sociología funcionalista y clase, pero la parte descriptiva, que es la que Monseñor Guzmán había sido párroco en el Líbano, entonces le había ayudado a la Comisión de Paz de esos años, recuperó muchísima información sobre eso. Entonces ahí empezó prácticamente insistir mucho en el problema regional, pero nadie le paró muchas bolas realmente en ese momento. Entonces nosotros recuperamos un poco eso, pero empezamos a ver que la violencia era diferente en cada región según la relación que tuvieran las regiones con el Estado central. Y eso está muy ligado a una mirada de largo plazo que tiene que ver con la colonización campesina. Una de las cosas que nosotros empezamos a ver era que en los sitios prácticamente la violencia coincidía con zonas de colonización periférica. La violencia, el primer momento de la colonización empezaba con él, y luego después se expandía a zonas más integradas. Entonces empezamos a ver que la violencia tenía que ver con la integración de las regiones al Estado, en lo económico y en lo político y en lo social. Entonces eso nos empezó a llamar la atención. ¿Cuál es el papel de la violencia en esa configuración del territorio y del Estado? Y entonces eso nos botó, casi que por casualidad, al encuentro con los trabajos de Charles Tilly sobre el papel de la violencia en la construcción de los Estados. Porque salimos un poco de la mirada parroquial nuestra, centrada en Colombia, y vamos a ver qué pasa en otros sitios. Y nos encontramos con el libro de Tilly que mostraba cómo para él los estados nacionales eran un producto impremeditado de la guerra, que la guerra era lo que había obligado a los estados, por ejemplo, a crear un sistema de impuestos, que el ejército necesita plata, financiación. Entonces, a raíz de la guerra se fue creando la necesidad de un aparato económico que recogía los impuestos. Pero además de eso también hacía falta tener censos para saber a quién podía reclutar.
Entonces también se empezó a crear, y así se empezaron a crear los aparatos del Estado a través de la guerra. Entonces eso fue una cosa importante, el énfasis en eso. Luego después nos encontramos con Miguel Ángel Centeno, que trataba de aplicar eso al caso latinoamericano. Quedaba un poco cojo, pero eso lo podemos hablar más largo. Bueno, entonces la idea era que el Estado es resultado un poco de la guerra. Es la guerra, prácticamente, bueno, es la experiencia muy basada en algunos casos. Es importante señalar eso, es prácticamente, eso es importante, porque esa teoría es basada en la evolución histórica de Francia, de Inglaterra, Francia, Prusia, Brandeburgo. Sí, eso ya tiene, entonces, el mismo tema de formación del Estado, ese tipo de rol del Estado prácticamente se aplica a 3 estados en general. Pero el problema es que a partir de esos casos históricos, la ciencia política y la filosofía política fue creando un modelo ideal de Estado, que es el modelo ideal de Estado que prácticamente solamente se cumple en Francia y poco más, pero fue con el predominio, digamos, de Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos en el mundo, el modelo de Estado-Nación prácticamente se fue extendiendo. América Latina Iberoamérica empezó a pensar en un Estado a partir de ahí, a partir de ese modelo. Y luego después, con la descolonización reciente de África, se aplicó también a África. Pero el problema es que ahí viene nuestro tema. Se creó un modelo de Estado que no respondía a las condiciones sociales, materiales, económicas, históricas de esos pueblos. Entonces era prácticamente un Estado pensado de categorías de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, pero que no respondía a la realidad de la mayor parte de los países iberoamericanos, africanos mucho menos. Entonces por eso nosotros ahí empezó la crítica, con la cual comienza el libro, a distanciarse de todas esas mentalidades un poco que yo llamo catastrofistas, apocalípticas. Colombia es un Estado fallido, un Estado colapsado, un Estado cooptado por el narcotráfico, o al revés, el narcotráfico cooptado por el Estado, la configuración a la inversa. Entonces, no, obviamente es obvio que hay una presencia del narcotráfico en la vida pública del país, es innegable. Pero eso no significa que hayan cortado el Estado. Significa que aprendieron a manejarlo. Lo que aprendieron fue a manejar el Estado, que sabía que el Estado era corrupto, había una cantidad de cosas, problemas internos del Estado. Aprendieron a manejarlo y aprovecharlo por sus propios intereses. Entonces, muy sutilmente. Y además de eso, la clase política tradicional aprovechó a los narcotraficantes. La parapolítica no es simplemente que los narcotraficantes hayan comprado a los políticos tradicionales. Sí, los políticos tradicionales aprovecharon a los narcotraficantes. Entonces es un poco... Por eso que creo que Garay y ellos hablan de la configuración a la inversa. Entonces ahí se ve más o menos lo que nosotros quisimos mostrar, un poco cómo a partir de la evidencia llegamos al tema del Estado, pero a un Estado diferenciado regional, de violencia diferenciada, Estado diferenciado, y además que no correspondía al modelo ideal de Estado de los textos pensados desde la filosofía política y del derecho. Entonces, por ejemplo, en algunos de mis amigos,
Algunos utilizaban este texto también como en clase de derecho constitucional también, pero a mucha gente más bien los abogados no miran con mucha simpatía muchos de ellos. Yo me acuerdo cuando yo decía que el Estado colombiano estaba en construcción, dije no, pero el Estado colombiano se formó en esta Constitución del 86, es claramente ya hay una nación formada. Sí, en el papel, pero en la práctica, bueno, basta con eso, no sé. Y en ese mismo sentido, profe, yo quisiera preguntarle cuál ha sido el rol de las guerras internas dentro de la configuración e institucionalización del Estado en el país. Y de manera simultánea, como su merced ya lo denunciaba un poco, ¿cuál fue el efecto de las guerras externas en Iberoamérica y en Europa? No, pues es claro que en Europa, por ejemplo, obviamente la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, prácticamente marcó mucho la vida política nuestra. El código civil que tenemos es el código napoleónico. Y además de eso, influyó mucho, por ejemplo, en el nacimiento de la nación alemana, por ejemplo, el famoso discurso de Fichte, que era un poco, la Revolución Francesa amenazaba con la nación alemana, entonces empezó a crear, como respuesta a la Revolución Francesa, todo un sentimiento nacionalista alemán, que terminó en Hitler, básicamente. Bueno, en todo caso, entonces, el hecho, digamos, que las guerras internacionales fueron creando estados, uno podía casi de la guerra de los 100 años, Inglaterra y Francia nacieron en esa guerra, las dos naciones. Pero, digamos, el problema está cuando ese modelo, digamos, de esos países centrales de Europa se aplica, por ejemplo, a España o a Italia. Entonces, ya la cosa ya cambia, porque ahí en España prácticamente nunca se dio esa formación del Estado unificador a partir de las guerras. Entonces nosotros, tomando el modelo de Chile, empezamos a discutir el tema y trabajamos el tema sobre el papel de las guerras civiles. Las guerras civiles han tenido muy mala prensa en Colombia. Se vienen como unos enfrentamientos medio desastrosos, que unos caudillos regionales medio locos con la bandera azul y roja llevaban a la guerra a campesinos. Y en parte es verdad, pero detrás de esas batallas y guerras hay unos problemas regionales muy fuertes. Vamos, que prácticamente uno diría que el Estado colombiano se formó a partir de las guerras civiles, empezando por la guerra de independencia. Que yo decía, Miguel Ángel Centeno trató de aplicar el modelo de Chile a Iberoamérica, no a América Latina, sino a Iberoamérica. Es importante que no estamos hablando de América Latina, porque no nos referimos a Haití, estamos hablando de iberoamericanos, o sea, que fueron colonias de Portugal y de España, punto. Entonces empieza a mostrar que prácticamente no hubo casi guerras internacionales, sino dos tipos de guerras, una digamos del Pacífico, entre Chile, Perú, Bolivia, etcétera, dos guerras, y la guerra en el Río de la Plata, y que es Paraguay, Argentina, Brasil, en todo el Río de la Plata, y ahí se crearon, digamos, ahí nació Uruguay en esa guerra. Bueno. Entonces, hay prácticamente, de resto no hay guerras internacionales en América Latina. No, la invasión de Estados Unidos después del Imperio francés en México, y luego la invasión norteamericana, la guerra civil con Estados Unidos, que prácticamente México perdió la mitad de su territorio casi. Prácticamente no hay, pero fuera no hay guerras internacionales prácticamente, y Colombia casi nunca tuvo guerras internacionales. Pero yo decía desde el principio que el suyo, todo el nacimiento de América Latina fue producto de una guerra internacional, que fue producto de la disolución del Imperio Hispánico.
prácticamente las guerras napoleónicas llevaron a España a la crisis. Entonces, y a partir de ahí empezaron todas las municipalidades de todos los países a recuperar sus autonomías, y prácticamente todos los países nuestros empezaron a crear juntas de gobierno locales y regionales. Y eso empezó a romper un poco la unidad teórica. Entonces, por ejemplo, Bogotá no tenía el control del país. Entonces, el 20 de julio fue un episodio casi irrelevante, en el fondo, porque Bogotá no representaba mayor cosa, y además, pues, fue un movimiento que empezó en Cartagena, en Monpós, en El Socorro, en todas partes, en Cali, antes de Bogotá. Bogotá fue mucho más tardía, pero sin embargo empezó a tratar de crear, digamos, unificar el país en torno al virreinato de la Nueva Granada, pero prácticamente el virreinato de la Nueva Granada solamente cubría el nuevo reino, lo que llaman los reinosos, que es un poco parte de Tolima, Cundinamarca, Guayacán, los Santanderes y parte de Venezuela. Era el nuevo reino. Pero, por ejemplo, la gobernación de Popayán dependía de la Junta de Quito, la Academia, la Audiencia de Quito. Cartagena tenía mucha más fuerza económica que Bogotá. Él empezó la que llaman la paz de boba, que de boba no tenía nada, que lo que reflejaba era la recuperación de la autonomía local y regional. Y a partir de ahí se fueron creando el país. Y toda cosa, Bolivia prácticamente tenía muy claro que la única manera era crear un ejército nacional, o si no había independencia. Porque, por ejemplo, por eso la conquista de Morillo fue muy fácil, porque cada región estaba completamente, no había un poder central, un ejército central. Así que después de tomar Cartagena ya no tiene ningún freno, prácticamente domina todo el país. Entonces, la idea de ejército nacional nació. Bolívar cuenta que había que crear un ejército, ni siquiera nacional, transnacional, que fue un ejército continental. Porque Venezuela, Colombia, Ecuador liberaron a Perú casi que a la fuerza. En Perú no era muy partidario de la independencia, y prácticamente se crearon ahí. Hubo dos movimientos de independencia, uno que venía de Buenos Aires a Chile y uno que venía de Caracas, Colombia, Ecuador, y se encontraron, por ejemplo, en el puerto de Guayaquil, en Ayacucho final. Entonces, pero ya eso era una guerra civil. La guerra de independencia fue una guerra civil entre regiones, y era prácticamente casi todos nacidos aquí. Y después de toda la guerra civil empezaron a crear vínculos en las regiones. Hay dos guerras que yo trabajé específicamente: la guerra de los Supremos en 1841, que de ahí salieron los partidos políticos tradicionales, liberales y conservadores, y la guerra de los 1000 días. Las dos guerras son de 3 años, las dos, los Supremos y 1000 días, que abren y cierran todo el siglo XIX. Todos esos fueron creando nexos entre las regiones. Los caudillos empezaron a relacionar entre sí a partir de los partidos tradicionales. Y ahí, por la importancia del bipartidismo, que prácticamente fue el unificador del país hasta prácticamente la Constitución 91 y hasta después. Solamente en ese momento, ya el gobierno reciente, digamos, de Uribe, Santos y Duque, se ve que prácticamente el bipartidismo empieza a perder fuerza, y ahora obviamente las elecciones últimas mostraron ya que había terminado su hegemonía. Pero durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, los partidos tradicionales fueron, a partir de esa guerra, de guerras y luchas electorales, porque Colombia combina las dos cosas, que no es solo violencia, que en Colombia hay, por eso Pecó insiste mucho en la idea de orden y violencia, porque siempre hay una violencia al lado, pero también una vida electoral ininterrumpida prácticamente. Entonces es un poco la idea de orden y violencia de Pecó.
muestra eso. Pero entonces ahí se mostró cómo, digamos, esas guerras internas fueron creando lo que tenemos de Estado. Obviamente, con varios inconvenientes, porque es un Estado pensado desde la coalición de las sedes interregionales. Y solamente en los años 30, 40, 50 empieza a aparecer, digamos, el pueblo en la vida política, con algunos episodios en el siglo XIX, pero básicamente es una nación oligárquica pensada desde la Federación de las Oligarquías Regionales y Locales bajo dos banderas liberales y conservadoras. Para devolverme un poquito, profe, en un asunto teórico que me parece muy importante, su merced en el libro presenta un modelo analítico, un modelo de análisis que fue importante para analizar la formación del Estado europeo, pero que yo creo que también de saldrán elementos para entender el caso colombiano. Y su merced dice que ese modelo tiene en cuenta, para la comprensión de la formación del Estado, tiene en cuenta 4 procesos. Quisiera que nos hablara de esos 4 procesos. Es importante. El de la integración territorial, el de la integración social o integración de estratos, esos serían como los 2 primeros. El tercer aspecto sería el de la centralización política y el cuarto, el de la configuración simbólica del Estado. Quisiera preguntarle entonces por ese modelo, tanto en su aplicación europea como lo que de ese modelo es importante para comprender la configuración del Estado y diría yo que también de la sociedad colombiana. Pues ese modelo de 4 líneas es realmente el resumen de varios trabajos y varios enfoques teóricos, ¿no? Porque digamos, lo primero que hay que tener el Estado es la integración del territorio, o sea, integración de los territorios, que Colombia todavía no ha terminado de hacer, otras cosas. Pero para que haya nación, tiene que haber un territorio integrado y relacionado entre sí, con relaciones económicas, de mercado. Tiene que tener, la población tiene que, para que haya monopolio de la fuerza, para que haya un Estado, hace falta que la población esté en un territorio, concentrada en un territorio. Entonces, estamos combinando dos teorías distintas, porque Norbert Elias muestra, digamos, la necesidad de la integración territorial, pero además tenemos otro antropólogo, que es Ernest Yerner, muestra que esa integración territorial necesita una base económica, que haya intercambio de comercio y que haya, digamos, relaciones monetarias y que sea población fija en un Estado, el tema del territorio. Y eso nos llevó, digamos, a ver en Colombia cómo se configuró el territorio, cómo se fue poblando el territorio. Como decía al principio, el territorio no es simplemente la parte física, sino la integración entre los pobladores y la tierra. Que, por ejemplo, obviamente en Colombia siempre había, lo que llamaban territorios vacíos en la colonia no eran vacíos, porque había indios en esos sitios, pero no estaban integrados al poblamiento oficial. Entonces, el primer tema, digamos, es, tanto en Europa como en Colombia, el tema territorio es fundamental. Para que haya Estado tiene que haber un territorio unificado. En Colombia no había un territorio unificado. Decía, el sur dependía de la audiencia de Quito. La costa Caribe y Cartagena estaban mucho más vinculadas al mercado del Caribe, y Bogotá prácticamente tenía, más que todo, como decía, la parte del Nuevo Reino, o sea, prácticamente Cundinamarca, Boyacá, Santander, es el Nuevo Reino de Granada, con población a Venezuela y acá hacia el Tolima. Bueno, pero digamos, el occidente dependía totalmente más vinculado a Quito que a Colombia. Entonces, así que primero que todo, la integración del territorio fue complicado. La patria boba, la hermana patria boba, las guerras civiles y todo eso. Entonces, la integración territorial es un punto importante. Pero, digamos, una de las cosas fundamentales es la integración social, de los estratos sociales, que no es simplemente, digamos, la coalición de las élites, sino que hace falta una base social. Entonces empieza la integración de los estratos sociales a través de
una sociedad jerarquizada, pero con mecanismos de clientelistas que integren la población subordinada, un poco desfavorecida. Pero hay integración de estratos sociales. Tiene que ser integración física de los territorios. Prácticamente, el territorio colombiano, bueno, que esto va a ser más bien típico de mañana, pero estuvo totalmente dividido. Prácticamente había 12 poblacionales separados por lo que hoy en día es la línea, que la selva de Quindío. Prácticamente el paso del Quindío, que comunicaba, digamos, Caldas, Antioquia, con Tolima y con Dinamarca, etc. del país, era prácticamente casi impenetrable, pero luego de todo el siglo XIX, hasta el XIX y XX, hasta que prácticamente la conexión antioqueña tumbó el bosque y la selva. El país está absolutamente dividido entre Oriente y Occidente. Entonces, la coordinación carretera fue fundamental para unificar el centro del país. O sea, empezó a unificar Antioquia, Valle, Tolima y con Dinamarca. El país se unificó en ese momento. Y por eso fue tan importante la lucha contra los pijaos. Porque los pijaos estaban precisamente ubicados en ese sitio y porque podían cortar el país en dos. Entonces, esa zona, la integración del país no es tan antigua. Prácticamente la segunda mitad del 19, prácticamente cuando se tumba el tapón de Quindío. Pero además de eso, esa unificación del país fue la unificación del país andino, que dejaba por fuera la costa caribe y la costa pacífica. La costa pacífica todavía está sin integrar, pero bueno. Pero yo le contaba en parte de mi vida, una de las cosas de mi familia funcionaba en la costa. Nosotros nacimos todos en la costa caribe, nos fuimos a Cali en el año 51. Cuando nos trasladamos a Cali, no pudimos mandar el carro de la familia, no lo pudimos mandar por tierra. Y tocó embarcarlo en Barranquilla, cruzar el canal de Panamá y lo recibe a Buenaventura. Porque no había ninguna carretera posible entre la costa caribe y el interior del país. Estamos hablando de 1951, así que la integración del país. Una de las cosas que yo me encontré cuando todavía funcionaba más como historiador es un informe de Moreno y Escandón, que era más o menos como el director de la audiencia que encargaba de hacer los informes de los virreyes. Entonces, Moreno y Escandón decía que para que este país se desarrollara era fundamental tener una vía terrestre entre Antioquia y Bogotá. 1750, estamos hablando de 1750. ¿Y saben cuándo se hizo la autopista Medellín-Bogotá? Así, bien poco tiempo. De 2 siglos antes, Moreno Escandón decía que era fundamental para que el país funcionara que se tuviera una carretera, una vía terrestre entre Bogotá y Antioquia. Así que el país, la integración territorial es una... Todavía, hoy en día más o menos, nos quedamos mucho las carreteras malas, pero mis recuerdos de la infancia son bastante fuertes. Y prácticamente yo he visto cómo el país se ha ido integrando geográficamente poco a poco, con muchos problemas, obviamente, pero el país sí se ha ido integrando. Entonces, pero veamos, esa parte, digamos, la integración territorial y social es fundamental para que haya nación. Pero hay 2 puntos fundamentales, que es el tema político, la centralización política, que es la unificación, digamos, de las élites regionales y de las localidades con el centro del país, en torno a una capital, que tampoco fue tan fácil. Porque a diferencia, por ejemplo, de Ciudad de México o de Lima, Bogotá no fue el centro del país, sino hasta hace muy poco tiempo. Hasta hace 50 años, prácticamente, cuando yo era muchacho, prácticamente la diferencia que existía entre Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla era muy poca. Bogotá era un poquito más grande, pero básicamente Cali era grande, Medellín
no había mucha diferencia. La centralización y el crecimiento de Bogotá con respecto al país es más bien bastante reciente. ¿Sí? Bogotá no tenía un dominio central. La economía era más fuerte en Medellín, en el siglo hasta hace muy poco tiempo, y la colonia era mucho más fuerte Cartagena económicamente. Bueno, tocaba la integración misma, la centralización no fue fácil. ¿Cómo se centralizó el país? Se centralizó al mismo tiempo que se descentralizaba. ¿Por qué? Porque a partir de la guerra civil y las peleas electorales, lo que se creó fue una unificación del país a través de las redes de los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales ligaban a la nación con las regiones. Los partidos eran la coalición de élites de oligarquías regionales, pero lograban que el Estado, la nación, el centro tuviera presencia en las regiones y las regiones presencia del Estado central, servían de intermediarios. Y eso prácticamente es una de las cosas que en ese momento ya no existe, ese papel de intermediario de los partidos tradicionales. Pero prácticamente hasta muy poco tiempo, hace 10, 20 años todavía, eso era fundamental. Toda una centralización a través de los partidos era muy ambigua, porque a la vez el Estado central, a la vez que dominaba las regiones, también se veía limitada por los poderes regionales y locales. Entonces la reforma agraria, por ejemplo, encontraba problemas con la oligarquía de la costa caribe, etc. Entonces el bipartidismo servía para que el Estado nacional llegara a las regiones, pero a la vez estaba frenado también por eso. Entonces, por eso es tan difícil hacer reformas de fondo. Bueno, entonces estamos centralizados por eso. Bueno, y falta uno que es muy importante, que también pasa por el bipartidismo, que es, para que haya nación, hace falta que haya lo que Bennett Arnes llama la comunidad imaginada. Las naciones son comunidades imaginadas. Sí, digamos, un indio de La Guajira no tiene nada en común con un indio de Caquetá. No tiene nada, un pastuso no tiene nada que ver con Cartagena de Santa Marta. Entonces, bueno, yo tuve el privilegio en mi vida que estuve muy talentoso con muchas regiones, pero básicamente esa gente nunca se va a conocer entre sí, pero sin embargo tiene una unidad simbólica, que es la nación, la nación de Colombia. Tenemos la bandera, el himno nacional, la selección Colombia, Egan Bernal, Nairo Quintana, como símbolos de nación, que se supone, digamos, en teoría se supone, digamos, que es lo que llamaba antes, son comunidad de compatriotas, comparten una patria, compatriotas, tienen un pasado común, pensado como común. No hace falta que sea verdad incluso, ¿no? Porque muchos de los orígenes son míticos. ¿Verdad? Todos los países tienen sus mitos originarios, algunos son verdad, otros no. Entonces hay un pasado común, pensado como común. Y un sentido de compatriosidad. Compartimos el himno nacional, la bandera nacional, Egan Bernal, la selección Colombia. Hay una cosa que nos une. Y hay un futuro compartido de la nación. Entonces, la nación es un poco una comunidad imaginada, con base en un pasado imaginado como común, un sentido de compatriosidad y una idea de futuro. Bienvenidos al futuro, que decía nuestro presidente Gaviria. Porque, por ejemplo, una de las cosas que es una idea de mi profesor Tulio Penindogui, que decía, sobre todo aplicado a Argentina. Pero yo creo que en Colombia yo decía que a propósito de la dictadura de Rosas, no había, digamos, una comunidad imaginada de compatriotas, sino de copartidarios. O sea, no había un sentido de patria argentina, sino de partidarios de Rosas o enemigos de Rosas. Yo le decía al profesor Alperín
ese modelo suyo sabe, se aplica mucho mejor a Colombia, porque Colombia no había sentido de compatriotidad, sino de compartidario, o sea, conservadores liberales hasta hace muy poco tiempo. Entonces son 4 elementos: integración territorial, integración social, centralidad, articulación política y unidad simbólica. Y en la unidad simbólica se aparece mucho el aparato judicial. Eso es fundamental. Hay dos trabajos que a mí me sirvieron mucho, que son el origen, los orígenes medievales del Estado moderno, que demuestra un poco cómo el sistema de justicia del rey en Francia fue llevando a crear, digamos, poder judicial nacional, el poder del rey. Y obviamente Pierre Bourdieu demuestra cómo la burocracia de jueces y abogados va creando la idea de red pública, de cosa pública, a través de la burocracia, siendo más o menos la idea de Bourdieu es los abogados imponiendo un deber ser de red pública, prácticamente llevan a que se quede la idea de comunidad, el bien público, el bien común. Entonces, por eso es importante eso, el poder judicial, que en Colombia también es bastante precario, pero es más o menos lo que Mauricio García Villegas dice, la importancia simbólica, el poder simbólico del derecho, que es más simbólico que real, pero bueno, que también tiene muchos bemoles, porque como este es el mismo, el aparato judicial solamente llega a determinadas regiones y a otras no. Gracias, profe. Y en ese mismo sentido, yo quisiera preguntarle entonces, ¿cuáles son algunas de las características de esos lugares, de todo el territorio nacional, que tienden a ser más proclives como al surgimiento o asentamiento de actores armados? Y de manera simultánea, preguntarle qué actores de manera predominante, qué actores armados de manera predominante poseen el monopolio de la violencia en estas regiones. El monopolio de la fuerza no lo tienen, por eso combaten. Cuando hay cualquier actor armado, sea el ejército, la policía, los paramilitares, la guerrilla, tienen control de una región y la región no hay violencia, que ya controlan todo. El problema es que ahora mientras llegan a controlarlo, el problema nuestro precisamente es que la presencia del Estado es completamente diferenciada, porque en algunos sitios, digamos, hay un Estado relativamente moderno que funciona en las ciudades con jueces, abogados, fiscales, etc. Relativamente, hay una policía. Pues. Hay estados, digamos, hay zonas del territorio donde el poder político nacional opera mediado por los poderes regionales y locales, por los gamonales, los gamonales, caciques electorales, etc. Que es lo que nosotros llamamos el dominio indirecto del Estado. El Estado moderno, se supone que el Estado moderno domina directamente la sociedad, por medio de una burocracia, por medio de unos jueces, por medio de una policía, un ejército, controla directamente al territorio y a la sociedad. Entonces es el Estado más o menos relativamente moderno. Pero en muchísimos sitios donde el Estado no logra el monopolio de la fuerza, porque el problema es que el monopolio de la fuerza no es automático. El monopolio de la fuerza se consigue, y se consigue si hay condiciones para que se le dé. Entonces, en los sitios donde el Estado no tiene posibilidad de controlar directamente la sociedad, hace lo que llamamos dominio indirecto del Estado. Es una idea también que aparece en Tilly y en Gellner, que es dominio indirecto del Estado, que es el Estado que domina a través de los señores gamonales, caciques electorales, etcétera, que domina el aparato de justicia, etc. Eso pero hay dominio del Estado. Y hay sitios que María Teresa Uribe dice territoriales bélicas, donde no hay ningún actor que domine plenamente, sino que depende mucho de la correlación de fuerzas. En unos sitios, entonces, ahí hay
dominan los paramilitares, la guerrilla o cualquiera, que en estas regiones, básicamente, regiones de colonización periférica, no es que haya no totalmente anomia, porque hay unos controles sociales impuestos por la comunidad, juntas de colonos, juntas de comunidades, que más o menos regulan la convivencia. Lo que acabó de pasar en Landazuri, que es un desastre, pues. La locura, que es la comunidad se organiza y elimina a los asesinos de esta familia. Horrible, pero demuestra que hay una organización comunitaria que funciona. Si veo en televisión, decía, los tipos se llamaban, además con los celulares, ahora es más fácil, entonces le fueron siguiendo las pistas, los agarraron y los mataron. O sea, la comunidad, hay una organización comunitaria que funciona. Entonces, y según sea la fuerza de esa comunidad comunitaria, funcionan los grupos armados. Estas cosas. Si la comunidad es muy fuerte, el grupo armado, sea guerrilla o sea paramilitaria, toca alguna manera negociar con esos grupos. O sea, aceptan cierta limitación. El poder del actor armado no es absoluto. Cuando la organización social es débil, el actor armado impone sus normas y mata al que no cumple. Punto. Pero incluso en la zona supuestamente de control guerrillero y paramilitar, no hay total dominio tampoco, que depende mucho de eso. Y eso tiene mucho que ver con la colonización del país. Pero eso también es una historia larga, porque prácticamente el país, desde el siglo XVIII, tiene una gran concentración de la propiedad en torno a los centros poblados. Entonces eso significa que la población campesina marginal tiene que migrar a zonas periféricas, a tumbar un monte, pero esas zonas periféricas van cambiando en el tiempo, porque la zona de Tierra Caliente con Dinamarca era zona prácticamente de colonización en todo el siglo XIX y XX, y ahí se creaban luego las haciendas cafeteras en el campo de Dinamarca, etc. Entonces, por ejemplo, Melgar, esa zona era bastante violenta en Girardot, en la época colonial. Ya después ya se integraron, porque el concepto de periferia varía mucho, porque el país va integrando territorios. Pero en todo caso, lo que pasa es que cuando el territorio empieza a concentrarse, empieza a botar la población campesina excedente hacia la selva. Y allí en esas regiones es donde la guerrilla o los paramilitares tienen más fuerza. La guerrilla, sobre todo la FARC, prácticamente es un modelo de guerrilla montada en la comunidad campesina del mundo andino, porque en el mundo caribe no tuvo tanto éxito. Entonces está muy ligado al tema de colonización y está muy ligado al tema de propiedad de la tierra. La estructura de la propiedad de la tierra está en el fondo del problema. Profe, yo quiero hacerle una pregunta, corriendo el riesgo de que sea una pregunta muy mala, pero me inquieta. Y es que uno puede entender qué son las élites regionales. O sea, digamos que eso nos queda más fácil de entenderlo. Uno cree que son grupos que por alguna razón de dominar algún bien estratégico dominan una región. Pero, y la pregunta, insisto, puede ser muy mala, pero me inquieta. ¿Qué son las élites nacionales? O sea, ¿qué caracteriza o cómo se forman las élites nacionales? ¿Cómo es posible decir que una élite es del orden nacional, que la hace más allá? Y por si esa pregunta fuera muy mala, una un poco mejor, que tiene que ver con un asunto de la combinación de estos 4 procesos que su merced ya había mencionado y con el que acaba de cerrar. Dice el asunto de la cuestión agraria. Entonces, a mí me gustaría que su merced nos explicara un poco de los referentes teóricos que trae el libro, cómo se relaciona el asunto de la cuestión agraria, propiedad agraria, modos de trabajo agrarios, etcétera, con la democratización. ¿Qué relación hay entre los procesos democráticos y el tipo de organización agraria de una sociedad? Pues es una discusión teórica importante, que es básicamente la aplicación de una teoría de Barry Tomur, que es los orígenes sociales de la democracia.
también tiene un libro sobre la autoritario también. Entonces, para Barbie Tomur está muy ligado, digamos, a la cuestión agraria, digamos, si hay campesinos libres, si hay dominación, etc. Entonces, para él, digamos, está muy pensado en el modelo inglés. Pequeña propiedad, farmer, llaman. Pero en cambio, digamos, ese modelo ha sido muy discutido en América Latina, precisamente uno de los que discutí ese enfoque es precisamente mi profesor Tulio Halperin, que muestra, digamos, cómo esa mentalidad, digamos, de hacienda ligada a la oligarquía agraria no funciona casi en ningún sitio. Porque en la Argentina, los comerciantes son también latifundistas, digamos, porque es una historia muy complicada, porque cuando el ejército argentino sale a liquidar a los indígenas, la historia argentina tiene una fiesta nacional, que es la fiesta de la expedición al desierto, así se llama, fiesta nacional. La expedición al desierto fue la expedición del general luego que cambió prácticamente al eliminar a los centros en torno a Buenos Aires. Bueno, ahí está la mentalidad argentina contra los indígenas muy fuerte. Cabecitas negras son todos esos como nuestro amigo los futbolistas. Bueno, es típicamente porque ellos son supuestamente el origen europeo liquidados los indios. Y entonces los comerciantes de Buenos Aires se volvieron latifundistas porque la tierra quedó disponible. Entonces no hay esa contradicción entre latifundio y comercio, ¿no? Como se supone que los latifundistas son conservadores y los comerciantes liberales, ¿no? Y en Colombia todavía peor todavía, porque nuestra Franza pues es que no hay diferenciación tan clara entre terratenientes, conservadores, liberales y comerciantes, sino que los liberales también, conservadores, son todos los mecanistas, son liberales económicamente y conservadores en la parte política. Entonces, en vez de mostrar y así prácticamente hay un libro que estudia prácticamente país por país, eso está más o menos resumido en mi libro, que muestra cómo no funciona, cómo no es tan mecánico, digamos, no es tan mecánico, porque en Colombia no hay una diferenciación clara. Por ejemplo, el general Mosquera era latifundista, patrocinó la libertad de los esclavos, apoyó a los revuelos indígenas, tenía intereses comerciales, quería abrir la carretera Buenaventura-Cali, tenía intereses bancarios, tenía minas. Entonces decía, ¿qué sería? Entonces, es comerciante, es latifundista, es minero, Entonces, en Colombia no hay una clara diferenciación económica. Entonces no se puede aplicar el modelo Barrington a pie de la letra. Sin embargo, sí es muy claro que la concentración de la propiedad de la tierra en torno a los centros poblados empujó a la población campesina a la zona periférica. Y la zona periférica fue muy difícil integrar a la población al mundo económico y al mundo político del país. Por ejemplo, la guerra de los 1000 días es otro de mis temas. La guerra de los 1000 días tiene dos periodos. Un periodo que es la Gran Guerra de ejércitos grandes, que termina aquí en Palo Negro, ahí cerca de donde está el aeropuerto de Bucaramanga. Ahí fue la gran batalla que duró 15 días de ejércitos tradicionales de un lado y de otro. Pero eso, la guerra de los 1000 días duró 2 años y medio más. ¿Y saben en dónde? En la zona de colonización campesina. Porque hubo guerra de guerrillas por todo el país. Exactamente en la zona de colonización campesina. Y algunos coinciden mucho con la violencia de los años 30 y 50. Por ejemplo, Biotá, era uno de los centros de la guerrilla liberal de los años. Entonces, sí es claro, digamos, que hay una relación entre
latifundio, colonización campesina y presencia guerrillera. Lo que pasó, digamos, bueno, hay que diferenciar las guerrillas, hablando de la FARC, que la FARC nace una guerrilla comunista al lado de la guerrilla liberal de Davis, que se enfrentan entre sí por razones ideológicas, económicas, etc., y terminan, se radicalizan, no se integran al sistema con el Frente Nacional, y entonces pues son catalogados como república independiente y empieza toda la pugna como resultado nuclear, y prácticamente ahí nace la FARC de un movimiento campesino, de colonos campesinos tradicionales, que se radicalizan y ponen la FARC. El EPL y el ELN son otra historia. Profe, lo de las élites nacionales, ¿cómo definiría qué es una élite nacional? No es tan fácil, porque primero es que las élites están profundamente fragmentadas en Colombia, regionalmente fragmentadas. Es uno de los trabajos de Marco Palacios es mostrar el tema de la fragmentación de las élites. Por ejemplo, los partidos tradicionales lograron un poco neutralizar la fragmentación de las élites en su sistema. Y algunos sectores, por ejemplo, gremios, por ejemplo, la Federación de Cafeteros, es un grupo bipartidista, ¿sí? Es bipartidista, y la ANDI también un poco más, es decir, hay una investigación reciente sobre las élites, que trabaja con Jenny Pierce, con un profesor de la mañana, que muestra un poco, digamos, que hay que diferenciar las élites económicas, culturales, élites por profesiones, y muestra, digamos, por ejemplo, la presentación, por ejemplo, en ciertas universidades, por ejemplo, como la burocracia de algunos sectores del Estado pertenece, por ejemplo, a los Andes, a la Universidad de los Andes, Planación Nacional y el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, es prácticamente patrimonio de la Universidad de los Andes, que para entrar al marco de la República necesita ser andino. Pero si quiere pertenecer al aparato judicial, es mucho mejor tener la élite del Estado de Colombia, y de la Libre, o de la Universidad de Cartagena. Entonces, muestra con la carrera, entonces lo que muestra Jenny Pierce es que había que diferenciar élites por sectores económicos, sectores políticos. Por ejemplo, la élite política, ¿no? Tiene determinadas áreas, pero está muy fragmentado. ¿Sí? No existe, digamos, una élite nacional consolidada, fuera, digamos, de cosas. La misma Federación de Cafeteros ya no es la federación de antes. La Federación de Cafeteros fue capaz de frenar la reforma de López Pumarejo, por ejemplo. En ese momento, por ejemplo, el forcejeo ahora de los gremios, en términos, la reforma tributaria de ahora, muestra que ya no tienen el poder que tenían antes. Pero yo creo que yo no podría hablar de una élite nacional unificada. Creo que no hay. Bien, profe, la última pregunta que hacemos desde acá para dar apertura a la palabra, inquietudes que puedan ustedes poseer desde el público, está muy relacionada con algo que su merced ha enunciado. Y yo quisiera saber si la violencia política que surge en estos territorios a partir pues, de los poderes regionales y locales es resultado también de un fenómeno de la desigualdad que ella, y si la violencia paradójicamente ha puesto la violencia de manera mucho más aguda. Es resultado de la violencia y ha agudizado aún más la violencia en esos territorios. A falta precisamente de la presencia, pues, digamos, la presencia desigual también que ha hecho el Estado en el territorio nacional. Pues es el tema de los factores estructurales objetivos o subjetivos de la violencia. Obviamente en el país hay una profunda desigualdad social
y una profunda desigualdad regional. Sí, hay que tener dos aspectos distintos: regiones y estatus sociales, mucha desigualdad. Y se ve muy marcado en el tema campesino, en el tema agrario, específicamente en el tema económico campesino, donde se ve más marcado el tema la concentración de la tierra. Entonces uno diría que sí, acá hay elementos objetivos detrás de la violencia, pero no bastan. Discutimos mucho eso en la comisión asesora de la Comisión de la Verdad, mostrando como había factores estructurales básicos que servían de base a la opción violenta, pero que para que hubiera violencia habría que tener en cuenta agentes subjetivos, actores voluntarios que interpretaran la desigualdad social como escenario para la violencia, que analizaba la situación, la percepción de la desigualdad, la valoración de las cosas, prácticamente llegaban a la conclusión de que la única salida era la lucha armada, porque estaban cerradas las vías democráticas del cambio. Entonces, y así, digamos, aparece el PLN y el PL, prácticamente de Camilo Torres, básicamente, que es la opción política está cerrada, la única salida es la acción armada. Entonces, hay que decir que uno puede, digamos, aceptar que hay factores objetivos, pero eso no significa necesariamente que la única opción sea la violencia, si no se acepta que hay vías democráticas cerradas. Entonces uno diría que este país nunca ha sido una dictadura. Ha habido momentos de mucha restricción en la democracia, pero no es lo mismo una democracia restringida como la internacional que una dictadura como el Cono Sur. Entonces uno dice, y hay momentos de mayor apertura y momentos de cerrazón. El sistema se abre o se cierra según las condiciones. Entonces no es automático. Pero aquí era lo otro que preguntabas eso. Y si surge desde la desigualdad y ha agudizado la desigualdad. Pero además Leo, una de las cosas que nosotros insistimos mucho en la comisión es que, paradójicamente, la violencia no solamente no ha mejorado la situación, sino que la ha empeorado. Uno mira, por ejemplo, el capítulo de los testimonios. Hay dos capítulos que son muy buenos en ese sentido en la Comisión de la Verdad. El capítulo testimonial, que recoge testimonios de todas las líneas, de todos los lados, de víctimas de todos los lados, que muestra un poco la complejidad y además que rompe con la idea de que el informe es sesgado, porque aparecen víctimas militares, víctimas mujeres, víctimas negros, indios, etc. Es bastante matizado y además que está bastante bien escrito, uno de los tomos bien escritos. Hay otro también que es un poco el impacto social, económico, el impacto de la violencia en la educación, en la salud, en los servicios públicos. También muestra un poco el prejuicio que causó, digamos, la opción violenta en todos esos terrenos. Entonces por eso, digamos, el capítulo de la trama histórica, el capítulo histórico se llama No matarás, el trabajo de Marta Ruiz, No matarás. Entonces, pero está muy ligado a lo anterior. Entonces, que en ese momento, con lo que ha pasado, la violencia demostró que no era el camino. Así termina el No matarás. Y además, y lo que muestra ahí, digamos, y es evidente en los informes, es cómo la guerrilla, cuando la guerrilla de la FARC empezó, digamos, apoyando a las organizaciones comunitarias, las campesinas, pero terminó por imponer un régimen mucho más restrictivo, mucho más autoritario, mucho más autoritario y mucho más salvaje y represivo que tenían antes. Entonces, el hecho de que se presente una opción para sacar al campesinado pobre de la miseria del trabajo y termine imponiéndole un yugo más fuerte, entonces eso sí aparece muy claro en el informe, que muestra cómo se va creando un orden social autoritario muy represivo
que prácticamente empieza a funcionar como un ejército de ocupación que explota además. Bueno, no, obviamente, eso es un tema. Por otro lado pasa lo mismo. Y el ejército empieza también a funcionar como un ejército de ocupación que también se impone autoritariamente en las zonas campesinas. Entonces, la sociedad campesina es la que paga el pato, digamos, en algún momento. Bueno, profe, muchas gracias. Tienen entonces ustedes la palabra por si quieren hacer algún comentario o pregunta. ¿Cuánto duró esto? Bueno, ¿nadie? Hora y media. Adelante. Valiente, ¿no? Bueno, una pregunta. No debe ser también muy atrevida, ¿no? Pero si se dice que uno de los principales factores que agudizan y generan la violencia en Colombia es la ausencia del Estado, podríamos decir en contraposición a ello que este discurso o esta propuesta de la paz total que hoy en día tanto se habla, o que una de las soluciones a la violencia y de la pacificación del país es aumentar la presencia del Estado, que eso garantizaría El problema la es, violencia. el problema es que el problema es que hay mucha presencia del Estado en el fondo. Porque el problema es que la presencia del Estado se ha visto siempre como un aumento de la presencia del ejército. Y la presencia del Estado ha sido básicamente de corte militar. Uno diría, pues la presencia del Estado tiene que ver con una presencia integral del Estado. Por ejemplo, de justicia, por ejemplo. Hay un trabajo de Mauricio García Villegas que muestra, digamos, el tema de la pared institucional. Cómo, digamos, la justicia es relativamente aceptable, digamos, en el centro del país, y a medida se va acercando a la periferia prácticamente se vuelve un desastre. Por la misma razón, digamos, hay un concurso de jueces y fiscales. Los que sacan mejor puntaje se quedan en las ciudades, y a medida se va alejando del centro, los jueces y fiscales son de más mala calidad, y en las regiones periféricas son de pésima calidad. Eso lo empieza a mostrar a él numéricamente, y muestra, digamos, cómo la justicia se va deteriorando a medida que se va alejando del centro. Entonces había que crear, por ejemplo, un aparato judicial que fuera ágil y estuviera presente en las regiones. Por ejemplo, como en la colonia había una cama que el juez pedáneo, que era un juez que iba a las regiones, que tuviera presencia en las veredas. En las veredas prácticamente no hay ninguna autoridad del Estado, ninguna. Hay corregidores, pero es prácticamente de papel. Y pitos de policía a veces. Lo que pasó en Andázuri fue cómo la comunidad tomó la justicia en sus manos. Porque no había justicia de estatal. Sobre todo, digamos, el problema de las veredas es que prácticamente la mayor parte de la población rural es dispersa. ¿Sí? En la cabecera municipal vive apenas una pequeña parte de la población, la mayor parte de la población dispersa. Entonces hay un problema de jueces, justicia, problema educativo, de escuelas. Las veredas son en torno a la escuela. Hay alguna relativa cobertura de educación primaria, pero a medida, bueno, termina primaria y ya no hay colegios en las veredas. Entonces toca ir al centro poblado. En salud, peor. Entonces había que crear, digamos, un sistema de salud, de educación y de justicia capaces de hacer presencia en las veredas. Y eso, hay sitios que tienen 100 veredas. Que entonces, y el Estado funciona, digamos, en el centro y en las veredas más cercanas. Y además de eso, como las veredas más periféricas, el Estado no hace presencia, entonces ahí a la comunidad le tocaba negociar con la guerrilla, que sí hacía presencia ahí y administraba justicia ahí. Entonces, pero el problema entonces es que como había cierta alianza con la guerrilla,
esas veredas son estigmatizadas por el ejército y por la policía. Entonces, además de que están jodidos por la desigualdad, además de la estigmatización por ser aliados de la guerrilla, entonces tampoco el Estado no hace ni presencia como en términos de salud, de educación, ni nada, que son veredas supuestamente guerrilleras. Entonces, ese es el punto. Si la presencia integral del Estado tendría que ser justicia, educación, salud, crédito, vías de comunicación. Profesor, digamos que últimamente uno escucha decir que tal vez el único gobierno progresista que ha tenido Colombia en su historia pues es el gobierno que ha llegado al poder. Sin embargo, pues hace un momento yo creo que me dio una pista para la pregunta, y es que esa constitución, por ejemplo, de Río Negro, era una de las más liberales del mundo. Sí. Y tenía incluso algunas particularidades que eran de avanzada para la época, como la abolición de la esclavitud, como universalizar el voto, así fuese pues solamente para los hombres. Bueno, una cantidad de cosas. Depende, bueno, sí, ahora es más complicado que eso, pero bueno. Sí, pero a mí me llama mucho la atención es que hay, creo que una pugna que sigue siendo vigente, pero de la que nos está hablando, y es la pugna, por ejemplo, por el tema del Estado y la Iglesia, Claro. que creo que en esa época pues era muy notoria. Hoy en día, digamos que creo que esa pugna sigue siendo evidente, por ejemplo, en el hecho de pensar en los impuestos para las iglesias. Claro. Colombia es un país que tiene, creo que el 97% de su población es católica. Entonces sigue siendo un factor. Su merced como investigador y también pues como jesuita, ¿cómo cree que sería cómo está esa relación hoy en día, o esa pugna entre el Estado y pues la Iglesia, pese a que en la Constitución se diga que es un Estado laico, pero pues cuando la mayor parte de la población es católica? Hay muchas preguntas, en la misma pregunta hay varios aspectos. A ver, la cuestión de Río Negro era avanzada, por lo menos en teoría, pero era profundamente oligárquico. El sufragio universal fue suprimido en esa época. Cada estado federal tenía legislación independiente. Los estados conservadores tenían sufragio popular directo, y los estados liberales, los Santander, Boyacá, tenían sufragio indirecto y recibió a las clases propietarias, o sea, el régimen censitario. Así que no era tan democrático como uno diría, y además tenía problemas muy profundos regionales. Prácticamente, si quiere, el régimen radical era una alianza entre lo que hoy día sería Cundinamarca, Boyacá, Santander, que dejaba por un lado y Antioquia también en parte, porque Murillo Toro era aliado del gobierno conservador federalista, era muy cercano al liberalismo oligárquico de Bogotá, la zona de acá. Prácticamente todos los presidentes de la época nacieron en Santander, Boyacá y Cundinamarca, todos. Dejaba absolutamente por fuera el Gran Cauca. El Gran Cauca era medio país, de Urabá hasta Putumayo, eso que el valle y todo eso. Y la costa caribe, por supuesto. La costa caribe incluía Panamá. Entonces, por ejemplo, Rafael Núñez, por ejemplo, representaba la costa caribe marginada por el Estado liberal de acá. Y obviamente el Cauca. Eso es prácticamente la división entre ministas y liberalismo radical. Era prácticamente una división regional muy profunda, y había mucha desigualdad entre las regiones, y eso explica también por qué ganó Núñez, además, porque además de eso el Partido Liberal Radical tenía mucho desprecio por los caudillos regionales,
Entonces Orlón Wilches y, ¿cómo se llama? Aldana, Julián Trujillo, los líderes, Aldana, el comandante con Dinamarca, Orlón Wilches en Santander, Julián Trujillo en el Cauca, apoyaban a Núñez. Entonces, el problema es, entonces, en teoría, era mucho más avanzada en teoría, pero en la práctica, por ejemplo, la zona de lo que es norte de Santander estaba muy marginada por el gobierno Santander centrado en Socorro. O sea, hay un problema regional muy fuerte detrás de eso, que ahora, entonces, claro, si uno se fija, en el gobierno central sí, digamos, tenía una concepción muy liberal. El papel, las elecciones dependían de cada estado tenía una legislación independiente. Entonces en algunos sitios había legislación de voto popular, en otros sitios voto censitario, que era el voto de los propietarios. Los gobiernos liberales radicales insistían mucho en el voto censitario, que prácticamente eran los propietarios, que gente que supiera leer y escribir, básicamente. El voto, en cambio, en los estados conservadores, la votación popular existía mucho más. Bueno, por eso es muy complicado, porque el grupo radical desconfiaba mucho del voto popular, que el voto popular va manipulado por los curas, básicamente. Entonces, pero no confiaba mucho. En la región de Vélez hubo voto femenino aprobado en la Constitución. Nunca se llevó a cabo, pues, pero estaba en la Constitución. Entonces, en la época radical es más complicado. El tema con la iglesia en ese momento fue más que todo en torno al problema educativo. Porque en la reforma, una de las cosas fundamentales del gobierno radical fue la reforma educativa, que buscaba crear ciudadanía laica, y por eso empezó a adoptar una misión alemana para modernizar y fomentar la educación pública. Entonces fue muy fuerte, trajeron ahí profesores alemanes, por Rosenberger, pero vino aquí y hicieron el Dorado. Entonces el gobierno radical sí impulsó una reforma educativa muy fuerte, Damaso Zapata en esa época, que trató de crear ciudadanía a partir de la educación. Pero también dependía mucho de cada región. El estado de Antioquia, que era conservador en ese momento, fue el que más impulsó la educación pública, fue el estado de Antioquia, porque tenía mejores finanzas, ¿no? Que prácticamente en la época federal, prácticamente los únicos estados que tenían viabilidad económica eran prácticamente Antioquia y Cundinamarca, porque Cundinamarca tenía las aduanas nacionales. Bueno, los restos de los demás países, los demás estados regionales tuvieron una situación fiscal muy precaria. Pero entonces Antioquia, que tenía más recursos económicos, sí impulsó mucho la educación pública, pero además de conservadores, y trajo maestros alemanes católicos. Entonces, pero fue donde más desarrollo hubo. En Bogotá hubo un cierto acuerdo entre el arzobispo de Bogotá y el gobierno radical para que, de todas maneras, digamos, después de la educación pública laica, hubiera espacio para la educación católica, para que la escuela pudiera dar catecismo. Depende mucho de las regiones. En cambio en Antioquia, Cauca y Nariño, estamos hablando, prácticamente los obispos sí tomaron la bandera de la lucha contra la educación, la reforma educativa. Prácticamente la guerra civil desde 1876 fue básicamente por el sistema educativo, que prácticamente los obispos de Pasto, Popayán, Medellín
y Antioquia, Santa Fe de Antioquia, hicieron una campaña muy radical en contra de la educación pública. Entonces el tema era mucho más centrado en la educación. El tema económico, en ese momento no existía el tema económico ya, porque había habido desamortización de vidas de manos muertas bajo el gobierno de Mosquera. Así que en ese momento la Iglesia Católica no tenía muchos recursos realmente en ese momento. Así que el tema básicamente, la lucha en el siglo XIX fue básicamente más centrada en el aspecto educativo que en el aspecto fiscal, porque ya la Iglesia prácticamente no tenía, las amortizaciones prácticamente había perdido prácticamente. En el Concilio del 86 sí ya empezó a cambiar la situación, porque el contrato del 87 ya creó un régimen, digamos, ahí empezó el tema actual, que con Núñez y Caro, el contrato del 87, las iglesias parroquiales, los seminarios y las casas episcopales quedaron exentos de impuestos, pero solamente las iglesias parroquiales, las casas rurales y los seminarios diocesanos y las casas episcopales quedaron exentos de impuestos. En parte por compensación con la desamortización de manos muertas. Y ese régimen siguió más o menos vigente hasta el 1991. Después del 1991, la Corte Suprema declaró inexequible la mayor parte del concordato, que daba algunas ventajas eso. Y entonces, pero lo que pasó fue algo que las iglesias protestantes, evangélicas, todas las cosas, empezaron a pedir los mismos privilegios de la Iglesia Católica. Entonces ahora es más complicado, porque no es solamente la Iglesia Católica, sino todas las iglesias de garaje, evangélicas, etc., que es la situación actual. Así que pero el tema es complicado porque en el pasado, por lo menos en el siglo XIX, que fue el que yo estudié más, el tema más que todo fue en torno a la educación. Prácticamente la educación pública fue prácticamente el campo de batalla fundamental de los partidos tradicionales y de la Iglesia en el siglo XIX, y prácticamente en los años 30 lo mismo. La reforma de López Pumarejo, por ejemplo, también fue un intento de secularización, un mayor intento de control de la educación pública, y la beneficencia también. La beneficencia también, que prácticamente la beneficencia estaba prácticamente delegada en las manos de la Iglesia. Entonces, en la reforma de los años 30, el Estado seculariza la beneficencia y la educación, impulsa mucho más la educación pública. Por eso, digamos, yo creo que el gobierno de Petro no es el primer gobierno progresista, porque yo creo que el gobierno de López Pumarejo también tuvo aspectos muy progresistas, incluso, digamos, la reforma agraria de Guillermo Restrepo era probablemente mucho más avanzada que lo que se firmó en La Habana. Era muchísimo más radical la reforma agraria del 61 que lo que aceptó la FARC en el acuerdo de La Habana. Así que, por eso digo que el cierre o apertura del régimen político varía según temas, según momentos, varía mucho. Yo creo que el intento veneciano de paz, que fue un desastre, el resultado tampoco mostró cierta apertura. Hay momentos de apertura y momentos de cierre, no se puede decir que es totalmente cerrado, totalmente abierto. Complicado el tema, pero... Bueno, profe, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera